de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya empezamos el día con mucho gusto, 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, mientras que Belén se alinea el cabello para... ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, Lalo, muchas gracias. Ay, con gripita, ¿verdad? Otra vez, Ya tómatela sin hielo. sí, pues, pero es que no saben igual, pero lo procuraré. No saben ni, güey. Bueno, ¿quiénes cumplen santo hoy? Hoy cumple santo Apolonia. Casi no conozco ¿Apolonia? Apolonias, pero bueno, ¿A- felicidades. ¿Apolonias? Apolonia. ¿Y Sí. Apolonios no aplica? No, yo no conozco, bueno, no sé, probablemente aplique, pero el santoral decía Apolonia con A. Apolonia. Bueno, a ver, muchachos, para las Apolonias, por favor, a la una, y es un reto difícil para David Nieto que nos manda los nombres que regularmente se nos chispan. A la una, a las dos y a las tres. Vientos, muchas gracias, muchachos. Bueno, vamos a ver ahora las efemérides que nos tienes. Así es, pues un 9 de febrero, pero de 1881, falleció Dostoyevsky, escritor ruso, autor de Crimen y Castigo, El idiota o El jugador. También, un día como hoy, pero de 1913, comienza la Decena Trágica, un movimiento armado mediante el cual es derrocado el presidente Francisco I. Madero. Pues ahí está, Ahí están, ya rápido, terminamos. ahí está, rapidito. Bueno, pues vámonos, y estas son las noticias más importantes con las que nos despertamos en esta mañana. Tesla tiene dos opciones para instalarse en México, Nuevo León o Hidalgo, afirma el presidente López Obrador. Desacelera el desempeño industrial en la mitad de las entidades federativas de México durante octubre, reporta INEGI. Especialista advierte que habrá una ola de arbitrajes por temas eléctricos antes de que concluya el primer trimestre del año. El presidente López Obrador asegura que la ministra Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias a él, porque ahora existe autonomía. Innecesario el cabotaje si se reducen precios de los boletos de avión, señala el presidente López Obrador. Destituyen a secretario de Turismo de Sinaloa, Luis Guillermo Benítez, por desempeño irregular de la función pública. Tráfico mundial de pasajeros volverá este año a nivel prepandemia, prevé la Organización de Aviación Civil Internacional. América Latina es la región más rezagada en materia de transición energética, de acuerdo con un reporte de Siemens Energy. Microsoft se une a Apple como las únicas acciones de capitalizaciones de mercado superior a $2 billones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Reino Unido en un intento por conseguir más armamento. Estados Unidos acusó a China de operar globos presuntamente de espionaje similares al que derribó la semana pasada. Bien, le decimos cuál es el menú de este día. Tendremos a Víctor Ortiz Niño en algunos minutos más haciendo el análisis de los temas económicos más importantes a nivel nacional y cómo nos afectan. Después tendremos a Sergio Sánchez hablando hoy de las multas fiscales, un asunto que se van a multiplicar en este día, en este año 2023, porque el gobierno necesita urgentemente recursos y va a multar a diestra y siniestra. Después tendremos a Belén Aguilar, nos habla de las cardiopatías congénitas
esas lesiones que venimos arrastrando por nuestros padres o nuestros abuelos, que de alguna manera nos obligan a cuidarnos nuestro organismo y estar al pendiente precisamente de posibles reiteraciones en enfermedades a lo largo de todo nuestro árbol genealógico. Después tendremos a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Con él vamos a hablar y nos va a explicar por qué el huevo está tan caro y cuál es el rey del Super Bowl, antes de que lo sigan fastidiando los norteamericanos, que ya le insisten en una serie de acusaciones con el propósito de detener la llegada de aguacates mexicanos a ese territorio. Después tenemos al doctor Francisco Madrid, el doctor Francisco Madrid, uno de de las inteligencias más notables en materia turística nacional. Hablará sobre los temas más importantes en materia turística en nuestro país. Tendremos a Pablo Álvarez y Casa hablando seguramente de la inversión extranjera directa que acaba de darse a conocer cómo cerró el 2022. Y tendremos, por supuesto, Mauricio Jalife hablando hoy de la confianza de las empresas que son derivados de la actividad de la franquicia. Así es que tenemos este menú. Ahí está Mauricio Jalife Dager. Este menú lo tendremos a lo largo de este programa. Por lo pronto, vamos a los diarios de circulación presumiblemente nacional. ¿Cuáles son sus encabezados? Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 9 de febrero de 2023. Reforma. Dan el cielo a militares. Ahora toman control de espacio aéreo. Aprueban nueva ley que facilita al ejército a vigilar y coordinar operaciones aéreas. El Universal. Aumentan denuncias por narcomenudeo. En 2022 se abrieron más de 86,000 carpetas de investigación. El alza muestra el fortalecimiento de las redes de distribución y venta de los cárteles, señalan expertos. Excelsior. Presupuesto histórico a programas sociales. Este año se gastará 4.6% más respecto a 2022. Los 121 apoyos y subsidios que entregue el gobierno federal recibirán 1.5 billones de pesos, la cifra más alta registrada y que equivale a 4.9% del PIB. Milenio. Abrirá Comisión Federal de Electricidad 4 parques eólicos financiados por Estados Unidos. López Obrador espera ver en marzo a John Kerry y a miembros del Capitolio en los terrenos. Continuarán las obras del Tren Maya pese a suspensión definitiva, dice Fonatur. La Jornada. Sorpresivo giro en el juicio a García Luna. Podría cerrar en días. El lunes, posible fin en la presentación de testigos, señalan fiscales. Hasta ahora solo se ha convocado en el proceso a 25 de 76 declarantes. El Financiero. Cierra inversión extranjera directa 2022 en 35.3 mil millones de dólares, mejor nivel en 7 años. Flujos. Aunque crecen 12% anual, hay desaceleración en los últimos trimestres. El Economista. Inversión foránea recibida en el 2022, la más alta de los últimos 7 años. Creció 12% en el año pasado y sumó 35.292 millones de dólares, reportó la Secretaría de Economía. El Heraldo de México. México acepta 4,000 venezolanos al mes, rechazados de Estados Unidos. Desde octubre hasta enero, se han recibido en el país a 16,268 migrantes. Sin embargo, la proyección es reducirlos a 2,700 mensual. El Sol de México. Fideicomiso Militar acumula 135,000 millones de pesos para compra de equipo. El monto supera el presupuesto de los poderes legislativo y judicial de este año. Reporte Índigo. Pasajeros en medio del conflicto. La expansión de las plataformas digitales de transporte en el territorio nacional desató una serie de conflictos. La Razón de México. Aprueban ley para que Sedena vigile espacio aéreo ante avance del crimen. Busca disuadir amenazas y preservar soberanía. Y hasta aquí los encabezados de este jueves.
Lalo. Muchas gracias. Le damos a usted rápidamente nada más el referente de la inflación correspondiente a este mes de enero del 2023. Reporta el INEGI que en enero de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor presenta una variación de 0.68% respecto al mes de diciembre del 2022. Con este resultado, la inflación general se ubicó en 7.91, es decir, pasó de 7.82 a 7.91. No cede la inflación. En el mismo mes del 2022, la inflación mensual fue de 0.59 y anual de 7.07%. Así es que le digo que la inflación se mantiene, tomando en cuenta que hubo aumento salarial, tomando en cuenta que hay cambio en el costo de la carga social del empleo formal, tomando en cuenta que hay indudablemente una inflación de inercia que tienen los factores de la producción, pues me parece que puede ser visto como no un mal dato, a pesar de que, bueno, la inflación no cede, se mantiene, pero en enero, pues resulta enero siempre, la cuesta de enero implica ajustes de precios y ahora pues ya estamos viendo que la inflación al menos se mantiene. Si queremos verlo positivamente, diríamos que se mantiene. Si lo queremos ver muy negativamente, podemos decir que avanza la inflación, pero bueno, en realidad es poco lo que avanza con respecto a cómo cerró el 2022. Así es que, si le parece bien a usted, vamos rápidamente a cómo están los asuntos del clima. ¿Quién nos depara este día jueves a nosotros y a los norteamericanos? Capitán Juan Núñez. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empezamos por Estados Unidos. La nieve continúa. Una tormenta se trasladará al Valle de Ohio y los Grandes Lagos este jueves, antes de trasladarse al este de Canadá para mañana viernes. Una banda de fuertes nevadas afectará los viajes a través de partes de Iowa, Wisconsin y la parte superior de Michigan. Luego se pronostica una mezcla invernal para partes de Nueva Inglaterra para hoy jueves por la noche. Te doy las temperaturas más importantes. En Chicago, 4 grados, Houston, 9 grados, Los Ángeles, 13 grados, Nueva York, 4 grados, San Antonio, 2 grados y en San Diego, 9 grados. Para la República Mexicana, el pronóstico del clima indica que el sistema frontal número 30 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta Veracruz. Continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el suroeste de dicho golfo, provocando lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes, 8 grados, en Guadalajara, 11 grados, Monterrey, 13 grados, Querétaro, 8 grados y en San Luis Potosí, 10 grados. El pronóstico para el clima de la Ciudad de México: este 9 de febrero espera un cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente fresco en zonas altas que rodean al Valle de México al amanecer. Por la tarde prevalecerán condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y con posible caída de granizo en el Estado de México. En estos momentos tenemos 10 grados en la Ciudad de México, 11 grados en la Ciudad de México, tuvimos una mínima de 10 grados, tendremos una máxima de 24 grados y el amanecer será a las 7, 8 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias Juan, gracias. Vamos a una pausa y recuerde usted que al mal tiempo buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Durante la pausa comercial vamos a dar la lectura a la columna de Francisco Garfias hablando del narcisista de Palacio. ¿A quién se referirá el narcisista del Palacio? Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El narcisista de Palacio, escribe Francisco Garfias en su columna Arsenal que escribe en Excelsior, y dice: no se equivoquen, Norma Piña no fue electa por el voto de una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco por su trayectoria, sus méritos o por su aprobado apego a la autonomía del Poder Judicial. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, presidenta.
asegura Andrés Manuel López Obrador. La declaración digna de cualquier república bananera la hizo el primer mandatario en su púlpito de la mañanera. Le preguntaron por qué piensa que la ministra llegó al cargo por él. Contesta: antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Eso viene desde el porfiriato. Hoy estamos viviendo tiempos extraordinarios, respondió. Admite además que no confía en la Corte, pero dice que es importante la separación de poderes, como si no supiéramos de su desprecio por las instituciones y la ley, y que él mismo asume como la encarnación del pueblo. Es cierto que vivimos tiempos extraordinarios. Estamos sometidos a la voluntad de un solo hombre. El crimen organizado está por todas partes. La escasez de medicinas se mantiene en su 5º año de gobierno. Padecemos inflación y carestía. El crecimiento económico es bajo. Hoy, el Producto Interno Bruto de México es más pequeño que cuando López Obrador llegó a Palacio Nacional. Pero eso sí, tenemos el superpeso, alimentado por las altas tasas de interés, el gran negocio para especuladores financieros. En materia de salud, estamos a años luz de Dinamarca. Ocupamos el lugar 68 en el mundo, según revistas especializadas. Para colmo, hay 4 millones más de pobres, según el INEGI. En otro tema nos dice que hoy es día clave para el PRI. Se reúne Alito Moreno, presidente del CEN, y Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador parlamentario en el Senado. Primero solos, después con la fracción parlamentaria. El encuentro tendrá lugar en el Salón Presidentes del CEN. La reunión fue solicitada por Osorio, luego del desencuentro que ambos tuvieron en la plenaria de los senadores del PRI a finales de enero. La bronca ya se agudizó por el coordinador de la bancada tricolor. Abandonó la plenaria cuando el presidente del partido se presentó en el conclave. Alegó que Alito no estaba invitado y que volvió, según el cual llegaría a las 6 de la tarde al Senado una vez clausurada la plenaria. Hasta aquí. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La ciudad de Buenos Aires recibió 1.5 millones de turistas internacionales durante el 2022, según el Observatorio de Datos del Ente de Turismo de la ciudad. Estos números superaron las expectativas del objetivo trazado a principios de año, estimado en 1.15 millones de turistas internacionales. El ranking de turistas internacionales arribados a la ciudad en 2022 es liderado por Brasil, que aportó el 24.5% de los visitantes internacionales, a pesar de contar con un poco más de la mitad de la conectividad aérea que tenía en 2019. Bueno, ya estamos de regreso. Déjeme ver, es que ya me metí aquí en una trampa del WhatsApp. Aquí está. Bueno, déjeme, antes de pasar a los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo, muchas gracias a David Nieto, que nos dice que Apolonia es el templo de Apolo en Albania. Es en la ciudad de los dioses en Albania. Inicialmente me había puesto que Apolonia es el templo de Apolo en Polonia, entonces dice, me está cotorreando. Entonces le puse, ¿me estás cotorreando? Entonces, no, ya corrige, sí, es en serio, es en la ciudad de los dioses en Albania. Es el templo de Apolo. Muchas gracias, David, lo que aprendo en este programa. Gracias a Juana Guillón, muchas gracias a Carlos Gómez Álvarez Tostado. Por cierto, si podemos pasar las fotografías, nos ilustra para que usted, su abuelo Ezequiel Álvarez Tostado, el abuelo de Carlos Gómez Álvarez Tostado, cubrió con su cámara de caja la decena trágica, y ahí están las fotografías. Mire usted qué fotografías, caray. Qué fotografías. Ahí está otra donde están el grupo de fotógrafos que cubrió ese hecho histórico. Mire más, todo el mundo muy elegante, ¿no? Y después está el Ezequiel Álvarez Tostado con Francisco Madero en alguna exposición fotográfica. Miren lo que son las cosas. Muchas gracias por estos testimonios históricos tan bellos
y tan importantes. Gracias, Carlos Álvarez Tostado. También Sergio Analco nos manda a saludar desde la Unión Americana, Pedro Guerrero, desde Monterrey. Laura Mendoza, que está en 11 centígrados en Querétaro. Muchas gracias, Eduardo de Jesús en Aguascalientes. Y el doctor Daniel Dorado, que ya regresó de correr, inició su carrera a las 5 de la mañana a 6 centígrados allí en Torreón. Y bueno, estos son los diarios, los encabezados de los diarios especializados en temas de economía y finanzas, negocios y turismo. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 9 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Sube dependencia del maíz foráneo. Con Andrés Manuel López Obrador, 37.3% es grano extranjero. Con Enrique Peña Nieto, 28.8%. Deja de crecer cosecha nacional por eliminar apoyos agrícolas. Cartera de El Universal. Senegas advierte riesgos en ducto de Tamaulipas. Solicita 5.468 millones de pesos para la construcción del gasoducto. Libramiento Reynosa para evitar peligros a población, medio ambiente e infraestructura de esa ciudad. Dinero de Excelsior. El gasto social alcanza máximo. Para este año se asignó el mayor presupuesto de la historia, 1.525 billones de pesos, a 121 programas identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Negocios de Milenio. Estados Unidos financiará 4 parques eólicos para la CFE en el Istmo, señala Andrés Manuel López Obrador. El plan parte de un acuerdo entre ambas naciones para enfrentar el problema del cambio climático, dice el presidente. El 19 de marzo llegarán legisladores estadounidenses junto con Ken Salazar. Economía del diario La Jornada. En 2022, el tercer mayor flujo de inversión foránea alcanzó 35.292 millones de dólares. Las cifras ratifican a Estados Unidos y Canadá como principales socios. Economía, mercados e indicadores del financiero. Ingresos por intereses de la banca repuntan por alza en tasas. Alcanzan un nivel récord en 2022 con 1.17 billones de pesos y registran su mayor avance de los últimos 17 años. Empresas y negocios de El Economista. Recibe en México inversión extranjera directa más alta desde el 2015. En el 2022 creció 12% a 35.292 millones de dólares. Mercados de El Heraldo de México. Aumenta morosidad en el crédito bancario. De 2021 a 2022, la cartera con deterioro pasó de 113.805 millones de pesos a 130.134 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Finanzas de El Sol de México. Bancos se embolsan 1.17 billones de pesos por intereses. Ingresos crecen 46% en 2022. El aumento en la tasa de referencia por parte de Banxico dejó mayores ingresos a las instituciones bancarias. Negocios de La Razón de México. En pobreza laboral, 44.4% de ocupados, récord en 17 años. Repunta durante la pandemia. Ya está aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos a la inflación al productor. Acaba de dar a conocer el INEGI tanto la inflación al consumidor como la inflación al productor en enero del 2023. En enero del 2023, el Índice Nacional de Precios al Productor total, incluyendo petróleo, aumentó 0.43% a tasa mensual y 4.82% a tasa anual. En el mismo mes del 2022 creció 0.65% y a tasa anual en 9.82%, o sea, baja sensiblemente.
Por grupos de actividades económicas a tasa mensual, los precios de las primarias aumentaron 0.80%, los de secundaria 0.47% y los de actividades terciarias 0.27%. El índice de mercancías y servicios de uso intermedio, incluyendo petróleo, subió 0.40% a tasa mensual y 3.59% a tasa anual. El mes de referencia, el índice de mercancías y servicios finales, incluyendo petróleo, ascendió a 0.44% a tasa mensual y 5.31% a tasa anual. Ahora vamos a los mercados. Vamos contigo, Belén, para que nos digas el resultado de la actividad de los mercados ayer. Así es, pues Wall Street cerró el día de ayer con caídas, reduciendo la mayor parte de las fuertes ganancias de la sesión anterior, arrastrado por acciones de compañías tecnológicas, por lo que el índice Dow Jones tuvo pérdidas de menos 0.61%, el Standard & Poor's pérdidas de menos 1.11%, mientras que el Nasdaq contó con pérdidas de menos 1.68%. Por su parte, las bolsas de valores en México tienen su peor cierre desde el 10 de enero, ello en un mercado que sigue atento a los comentarios de la Fed, por lo que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores presentó pérdidas de menos 0.39%, mientras que el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores tuvo una caída de menos 0.37%. Los petróleos en el mundo. Estos tuvieron una ganancia de 1.72% en cuanto al West Texas y llegó a los $78.47 por barril. El Brent del Mar del Norte se vendió a $85.09 por barril, mientras que la mezcla mexicana de exportación presentó también ganancias de 1.98% y llegó a los $68.60 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 18.94 pesos y el euro cerró a 20.34 pesos. Esto con información del Banco de México. ¿Está, Lalo? Bueno, ya le comento a usted que en estos momentos el peso gana terreno frente al dólar, está ya otra vez en terrenos de 18 pesos por dólar, está en 18.88 con un ajuste, con una ganancia del peso mexicano frente al dólar de 0.30%, y le doy el dato del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya con cierto detalle. En enero del 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.68% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general se ubicó en 7.91%. El índice de precios subyacente incrementó 0.71% a tasa mensual y 8.45% a tasa anual. El índice de precios no subyacente subió 0.57% a tasa mensual y 6.32% a tasa anual. Son los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus componentes, que los que usted tiene en la pantalla. Vamos a ir a una pausa. En la pausa tendremos después, en la pausa tendremos la lectura de la columna de José Fonseca, don José Fonseca, hablando de Laida Sansores, peor que un crimen. Laida Sansores, José Fonseca. Pero antes, saludos a los saludos. ¿Qué tienes de saludos a los saludos, estimada Belén? Saludos a los saludos, claro que sí, pues por nuestra parte acá en Facebook, muchas gracias por escribirnos. A José Enrique, buenos días, comunidad, nos dice. Paulo L. Millán también. Y está muy feliz porque nos hace un comentario, dice que hoy mandó su primer carga de flores frescas a Japón, así que muchas felicidades. Ah, ¿de veras? A ver, ¿me lo repites? ¿Quién? Paulo L. Millán Bernal nos dice que hoy mandó su primera carga de flores frescas a Japón, así que muchas felicidades. Ah, qué padre. Me interesaría saber qué tan difícil es el camino para exportar flores frescas a Japón. Si podemos de alguna manera apoyarnos contigo, pues nos encantaría saber. Pues tiene su chiste. Muchas felicidades, muchachos, por favor, aunque no sea cumpleaños, pero bueno, hoy se cumple una meta. Indudablemente, y vale la pena celebrarlo a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, entonces, muchas felicidades, qué bueno. Así es, qué bueno. Enhorabuena. Pues también agradecemos que nos escriba Alberto Elías. Vale, Ode dice que en San Luis Potosí está a 11 centígrados y va a llegar a 23. Muy nublado igual y llueve en un rato, nos dice. Pues ya, como siempre, ella ya listísima para correr
y listísima escuchándolos. Muchas gracias, Vale. Leonardo Llamas Jiménez también nos escribe desde Chihuahua. Muchas gracias, un abrazo. Y Víctor García, lo mismo que Alfred Rojas. Y bueno, nuestro querido Alfred Escalbrufo también nos escribió y nos da los buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Buenos días. Hacemos una pausa. Regresamos con Víctor Ortiz Niño. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. José Fonseca escribe en su columna Café Político: Laida Sansores, peor que un crimen. Atribuido indistintamente a Talleyrand y a Fouché, lo de es peor un crimen es un imperdonable error. Refleja la opinión sobre los videos que exhiben colaboradores de la campechana gobernadora Laida Sansores recogiendo fuertes sumas en efectivo. La cautelosa reacción en la mañanera y la declaración del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de no seremos tapadera de nadie, no las entendieron en Campeche. Y la mandataria y los suyos hablaron de ataques a la 4T. Se pregunta, ¿efectivo en vísperas de la elección? Una raya más al tigre o al jaguar, pero Palacio podría juzgar severamente que aduzcan complot o montaje, al hacerse público el desliz y decirles, es peor que un crimen, es un imperdonable error. ¿Capichi? Pregunta. Edomex, quejumbrosa campaña de Morena. Las victoriosas encuestas de Morena en el Estado de México empiezan a emular a quien silba en la oscuridad para disipar sus temores, a juzgar por el tono quejumbroso que empiezan a darle a la campaña de la profesora Delfina Gómez. Quizá calculan mal al sugerir que la estrategia de campaña gire en la victimización de la profesora, como denunciar guerra sucia de la alianza PAN-PRI-PRD, como si las campañas no fueran para descalificar a los adversarios. Probablemente olvidan que la profesora ya fue candidata hace 6 años, que la conocen bien y que la táctica de victimizarse es eficaz solo cuando quienes la usan cierta gracia, cierto carisma. Hasta aquí parte de lo que escribe José Fonseca. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bien, Víctor Ortiz Niño, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, les habla, supongo, tratarás algo de la inflación. Obviamente, es una de las variables más importantes del mercado financiero. Como acabas de Adelante, te comentar, escuchamos, sí. como acabas de comentar, Eduardo, la inflación del mes de enero salió del 7.91%, ligeramente por arriba del 7.89% que se esperaba. Ahora, ¿esto significa un repunte de la inflación? Desde mi punto de vista, no. Sí significa que todavía está costando trabajo bajarla, pero sin embargo hay algunos datos que podríamos estar diciendo que va cediendo lentamente. Por ejemplo, si comparamos la inflación de la primera quincena de enero con respecto a la segunda quincena de enero, observamos que baja. En la primera quincena de enero tuvimos una inflación del 7.94, en la segunda llega a un total de 7.91, es decir, bajó ligeramente la inflación. Ahora, si lo vemos ya a una forma global, sí, en efecto, la inflación del consumidor subió con respecto a la de diciembre, que fue de 7.82, a la de noviembre, que fue de 7.80, pero quedó muy por abajo del 8.41 de octubre. El otro dato de inflación también importante es la del productor, Eduardo y auditorio. El productor salió con 4.82 en el mes de enero, por abajo del 4.88 del mes de diciembre, por abajo del 5.73 del mes de noviembre y muy por abajo del mes de octubre, que fue su máximo, perdón, del mes de mayo, del 10.52, que fue su máximo. Es decir, tenemos una tendencia descendente del productor que se va a traducir poco a poco en la del consumidor. Si vemos las partes internas de la inflación, encontramos que
sí subió ligeramente tanto en la subyacente como en la no subyacente. Y esto va a ser motivo de análisis porque la subyacente no cede. Quedó en niveles de 8.45 contra un 8.38 del mes de diciembre y de un 8.28 que tenemos en el mes de septiembre. Es decir, se está manteniendo en esos niveles, la subyacente no cede. Ahora, la no subyacente también repuntó a niveles de 6.32 contra un 6.27 de diciembre, pero muy por abajo del 9.93 que se obtuvo en octubre. Es decir, la no subyacente parece también mantenerse, pero con una tendencia bajista. Bueno, ¿y a qué se debe todo esto? Sigue siendo básicamente el factor de frutas y verduras. Si los componemos, encontramos que frutas y verduras en enero subió un 10%, muy por arriba del 7.22 que tuvo en el mes de diciembre. Sin embargo, vemos otros componentes y vemos cómo se ha estado bajando. La inflación de alimentos y bebidas llegó a 14.08, por abajo del 14.14 de diciembre. Pecuarios, 9.73 contra 11.50 de diciembre. Y aquí hago un énfasis. En pecuarios está incluido el precio del huevo, que como todo el mundo está subiendo, vemos que está subiendo de forma importante por una serie de crisis aviaras a nivel mundial, y ya posteriormente lo explicarán nuestros invitados. En ese sentido, entonces, pese a todo, las pecuarios están disminuyendo. Mercancías bajaron también a 11% desde el 11.05%. Es decir, vemos cómo la combinación pareciera ser que sí va cediendo poco a poco. Bueno, ¿cuáles son las mayores alzas en el mes de enero? Plátano con el 17%, limón con el 16% y desde luego el huevo. Ahora, las mayores bajas están en chile poblano, 20%, transporte aéreo, menos 24%. Si analizamos la inflación al productor, también encontramos que las mayores alzas se dan en el sector primario, como lo acabo de señalar, con un alza del 10%. Es decir, nuestro problema está en los alimentos, no tanto en sectores secundarios o de transformación o el sector de servicios. Bueno, ¿qué podemos esperar? Las estimaciones nos dicen que para el mes de febrero podríamos ver una baja de la inflación a niveles del 7.6% y llegar diciembre a 5.3, 5.8%, Eduardo Auditorio. Es decir, los primeros 2 o 3 meses nos va a costar trabajo, pero posteriormente va a estar desacelerándose y el fenómeno de inflación. Así es como lo vemos, Eduardo Auditorio. Bueno, pues ojalá sí resulte. Por lo pronto das elementos importantes para valorar. Fíjate, 10.52% los precios al productor en mayo. Pues sí ha bajado de 10.52 a 4.82. Sí hay una descompresión importante, ¿no? En el componente inflacionario del productor, que eso regularmente se traducirá en cierto alivio en la presión al consumidor, ¿no? En la inflación al consumidor. Pues sí, la verdad. Ahora, frutas y verduras. Ese es un problema mundial, ¿no? Finalmente, en todas las mesas de todo el mundo existe hoy un proceso inflacionario que hay que enfrentar. No, inclusive, lo vas a tocar posteriormente, pero el huevo es una crisis bastante fuerte en Estados Unidos y se nos está reflejando en México. Y esto también nos está causando presiones inflacionarias. Es decir, desgraciadamente para todos nos toca en la parte que más nos es sensible, los alimentos. Claro, sí, y eso que México es autosuficiente en la producción de huevo, ¿no? Así es, pero sin embargo, tenemos problemas también avícolas, no tan fuertes, pero sin embargo es un fenómeno ya transfronterizo. Exacto, gracias, entre Estados Unidos y México. Bien. Muchas gracias, Víctor, eres muy amable. Al contrario, cuídense mucho, hasta luego. Claro, vamos ahora con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla de las multas. Será un recurso muy socorrido por la autoridad fiscal en este 2023. Preste atención. Sergio, buenos días. Público televidente, radio escucha y amigos de las redes sociales que todas las mañanas nos acompañan en este programa y espacio. Compañeros en el estudio, a todos, muchas gracias por estar atentos a mi estado de salud.
Gracias a Dios ya estoy bien y en recuperación, pero gracias a ustedes con mucho entusiasmo el día de hoy para ofrecer mi comentario que se refiere a las multas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impondrá a los patrones por incumplimiento de diversas disposiciones en materia laboral. Recuerde, estamos en el año en donde con base a las multas, la recaudación se pretende incrementar para poder llevar a cabo el gasto público y apoyo a los programas sociales del gobierno, por lo que mientras unos se benefician, otros tendrán que alinearse cumpliendo no solo con las obligaciones en materia fiscal, sino también laboral, ya que las sanciones tendrán en este mes de febrero un incremento de un 7.8%, aparejado desde luego con el valor de la UMA. Tal es el caso de una multa que por incumplir las nuevas reglas de subcontratación se establece como la multa más alta, que supera los 5 millones de pesos. Entre otras sanciones reguladas, tenemos las que puedan presentarse por la participación de las utilidades, por acoso u hostigamiento, las normas de seguridad y salud en el trabajo, o simplemente, imagínese, que le caiga una inspección en su centro de trabajo, empresa, fábrica u oficina, todo aquel lugar en donde haya trabajadores. El tema laboral pasa a formar parte importante del cumplimiento que debemos llevar a cabo como patrones en este año 2023. Y seguiremos hablando de esto. Lástima, el tiempo se ha agotado. Soy Sergio Sánchez y como siempre, agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Belén, tenemos saludos. No te escuchamos nada. Decía, claro que sí, que vamos directamente hasta YouTube para saludar a las personas que nos escriben desde ahí, a Elías Curi, que nos escribe desde Calgary, Canadá. Muchas gracias, Alberto Ortega Pascual también, que nos manda saludos y le manda saludos a Sergio Sánchez. Lucy Cali también nos da los buenos días y nos escribe desde Houston y nos dice que amaneció frío, 4 grados. Fernando Cotwright, muchas gracias hasta Zapopan, un abrazo. Maribel Toro Gayol. Dice, felicidades a nuestro nuevo exportador de flores a Japón, mucho éxito, claro que sí. Sí, no, tiene su chiste, por supuesto, claro que sí. Escríbele a ver si nos concede a una entrevista y que nos pueda relatar cómo se logra la exportación después de cuánto esfuerzo, cuántos obstáculos hay que vencer para llegar a exportar a Japón flores. Es un asunto interesante. A mí me interesaría mucho conocer cuánto tiempo lleva un sueño en concretarse. Dile, por favor, si eres tan amable, escribe, dile que si nos acepta una entrevista, a qué os podría ser, porque me interesa mucho el que podamos ofrecer esos casos de éxito al auditorio. Por supuesto que le diré. Y por último, también tenemos Fernando Cotwright, que creo que ya lo dije, pero si no, otra vez un saludo, un abrazo. Y para ver a Agentes de Seguros, dice, saludos staff y a todos, y nos quiere platicar luego sobre estos temas que son de interés para todos. Muchísimas Bien, gracias. 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 Nos despedimos de una vez de las plataformas que toman el mensaje y lo reproducen a sus respectivas audiencias. Nos despedimos agradeciendo que estén con nosotros esta mañana. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6. Tengan un excelente día. Y nosotros continuamos. Vamos a continuar con un asunto. Cerramos con un término. ¿Se acuerda usted que decía una vez lo despelucaron o me despelucaron? ¿A qué se refieren eso de despelucaron? ¿Tiene que ver con algún peluquero? Juan, tú investigaste ese asunto. Sí, así es, Lalo. Sí, pues me despelucaron, se decía cuando ya me dejaron sin dinero, me dejaron sin nada en la bolsa. Y esto tiene su origen que proviene de una moneda del virreinato de 8 escudos, que tenía la imagen de Felipe V y Fernando VI, las cuales eran conocidas popularmente como las peluconas. Esto debido a que las grandes pelucas que usaban estos reyes. Por eso se les conocía como las peluconas. Cuando alguien perdía el dinero por una apuesta o que le habían cobrado una gran cantidad, se solía decir, me despelucaron. De ahí viene el término. Bien. Y ya no se usa ahora ya tanto. Eso todavía se usaba hace algunos años, todavía en el siglo pasado se usaba mucho.
Cuando vas a apostar, no regularmente. Regularmente, sí. Es así. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. Vamos a iniciar la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio se habla que escribe sobre el juicio paralelo en Brooklyn. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio que titula a su columna estrictamente personal Brooklyn, el juicio paralelo. Y escribe, el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn tomó un giro en los últimos días que no debe sorprender al sentar la fiscalía en el banquillo de los acusados a medios y periodistas mexicanos, separando la litis del caso, pero en busca de una sentencia condenatoria a un funcionario que corrompió para modificar la opinión pública. De esta forma, juntó su agenda a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente desacredita y descalifica para causar un daño reputacional a quienes han sido independientes y críticos de su gobierno. La coincidencia entre la presidencia y el Departamento de Justicia puede ser no tan fortuita. Desde 2019, López Obrador fue alertado de que las acusaciones contra García Luna no eran sólidas y que las pruebas solicitadas por el Departamento de Justicia a México, libros contra del secretario de Seguridad Pública y recortes periodísticos donde lo acusaban de corrupción no servían. En las últimas semanas, el fiscal Alejandro Gertz Manero le reiteró al presidente la debilidad del caso, pese al cabildeo que hizo la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, directa e indirectamente, para que García Luna fuera encontrado culpable. Dice Rivapalacio que paralelamente políticos cercanos a López Obrador y periodistas afines a su gobierno o vinculados orgánicamente a miembros de su gabinete fueron sembrando en la Fiscalía la especie de que la prensa mexicana era cómplice de García Luna. Para acompañar la versión, en el universo de la maquinaria de propaganda de López Obrador, empezó a socializarse que durante el juicio se hablaría de sobornos del exsecretario a medios y periodistas, que encontró su primera salida esta semana con el testimonio del extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, que a cambio de que le dé asilo político el gobierno de Estados Unidos, en lugar de que lo condenen por lavado de dinero, testificó que el Universal había recibido 25 millones de pesos mensuales de García Luna para limpiar su imagen. La afirmación, como todo el testimonio, no se sostiene, como el propio periódico lo documentó. Sin embargo, esto no neutraliza ni impide el juicio paralelo que está en curso en Brooklyn sobre dos grandes líneas: la corrupción y que medios y periodistas sirvieron a intereses del narcotráfico. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El año del fin de las restricciones por el COVID y de la recuperación completa de los viajes internacionales, España recibió 71.6 millones de turistas, lo que supuso un aumento de casi un 130% respecto al año anterior, pero se queda por debajo de los niveles pre-COVID. Los principales países de residencia de los turistas que visitaron España durante el año 2022 fueron Reino Unido, Francia y Alemania. La llegada de turistas residentes en Reino Unido aumentó un 251.3%, la de los procedentes de Francia un 73.3% y la de los que vinieron de Alemania un 87.4%. Lo más destacado del sector nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bien, vamos a ver lo que publican los columnistas en materia financiera, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior,
Comenta que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es la más interesada en llegar a un acuerdo con Uber, Didi y Rappi para otorgar seguridad social y médica a los más de 500,000 choferes y repartidores de estas plataformas que siguen en crecimiento. Pero dice que la discusión de fondo es si se les debe considerar o no como trabajadores, porque en la ley no hay una figura de trabajador independiente. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, señala que hay señales de que los desencuentros entre el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo van a ser el común denominador en los próximos meses. Y no sería extraño que en el curso de los siguientes meses el choque se acentuara si la Corte, algún o algunos ministros, alguna sala o incluso jueces o tribunales fallan en contra de los intereses del Ejecutivo. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, reitera que el Fonatur está herido de muerte, acusado de corrupción y condenado a desaparecer por una ocurrencia presidencial. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, afirma que ahora que el presidente López Obrador no tiene como aliado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni a buena parte de los ministros y ministras, debe añorar a su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, sostiene que en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, las discusiones en torno a la sustitución de vehículos de gasolina por eléctricos han subido de tono. Y es lógico, dice, los lineamientos y metas de las armadoras para avanzar en el mundo en la introducción de esta tecnología no son uniformes. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera. Lalo. Muchas gracias, Leti. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa a los temas financieros para ir al tema de la salud. Antes de entrarle al huevo y al aguacate que tenemos en punto de las 7 de la mañana, vamos a ver con un tema que vale la pena que atendamos con seriedad. Dice que yo cuento con un amigo con el que estudié en la escuela primaria y secundaria, que hasta la fecha nos seguimos hablando o viendo de vez en cuando, que el otro día su hermana me llamó, estaba en el 2020, si no mal recuerdo, para avisarme que su hermano, yo había tenido, pues, por cuestiones de la vida nos habíamos, digamos, separado, nos habíamos perdido por un par de décadas, y su hermana me habló para decirme que su hermano estaba muy grave, estaba en el Seguro Social, había tenido un amago de infarto, necesitaban hacerle un stent y lamentablemente habían fallado en 2 intentos anteriores y temían que no pudiera librar la urgencia que le aquejaba el corazón. Y después finalmente se pudo hacer ese procedimiento y le encontraron que tenía tapadas las arterias, y revisando los asuntos resulta que es un tema que viene de herencia. O sea, hay padecimientos que uno tiene mayor propensión a enfrentar por cuestiones hereditarias. Belén. Así es, Lalo, pues las cardiopatías congénitas es el caso de algo que viene justamente pues por herencia. Y estas son un grupo de enfermedades caracterizadas, Lalo y amigos, por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario, es decir, desde antes de nuestro nacimiento. ¿Cuáles son las causas? Pues en la inmensa mayoría de las cardiopatías congénitas existe una causa multifactorial y por el momento no conocida, siendo raros los casos ligados a una única mutación genética concreta. La posibilidad de transmisión a la descendencia o repetición de otro defecto congénito en un hijo es generalmente baja y oscila entre el 3 y el 5%, aunque también hay variaciones significativas en función del tipo concreto de cardiopatía. Aparecen estas aproximadamente en el 1% de los recién nacidos vivos, existiendo un número de casi intocables de cardiopatías congénitas diferentes, por lo que es necesario pues clasificarlas. Por ejemplo, tenemos los cortocircuitos izquierda-derecha, que son aquellas en las que se produce un defecto en las estructuras cardíacas
que separan la circulación sistémica de la pulmonar, produciéndose así el paso de la sangre de la primera a la segunda. Tenemos otras como las lesiones obstructivas. Estas dificultan la salida de la sangre de las cavidades cardíacas. Entre ellas están la estenosis aórtica y pulmonar y la coartación aórtica. También tenemos las cardiopatías congénitas cianóticas. Estas impiden la adecuada oxigenación de la sangre que llega a los tejidos, por lo que aparece cianosis, es decir, también los labios se ponen morados. Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, dado su gran número de síntomas posibles asociados a los mismos, es muy variable y va desde las que son asintomáticas y no requieren tratamiento específico hasta aquellas que ya ocasionan daños graves y se necesita una corrección quirúrgica durante las primeras semanas de vida, incluso de los bebés recién nacidos. Hay que sospecharlas cuando aparecen síntomas sugestivos como insuficiencia cardíaca, la cianosis de la que ya les había dicho, o cuando se detectan alteraciones características en la exploración física como los soplos o las arritmias. También, pues bueno, lo podemos ver incluso en edades adultas y se pueden percibir hasta entonces. En relación a los soplos cardíacos, es importante saber que no todos los soplos son producidos por una cardiopatía congénita, ya que los llamados soplos funcionales o inocentes aparecen en corazones normales y estos pues no tienen complicación alguna. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la prueba para diagnosticarlo es fundamental y es la ecocardiografía, que permite diagnosticar y evaluar la gravedad de la mayoría de ellas. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es lo bueno, claro que sí, tiene tratamientos. Cuando se precisa, pues como ya lo dijimos también, suele ser quirúrgico, pero en algunos casos las alteraciones pueden corregirse con una única intervención, pero en las cardiopatías congénitas más complejas puede ser necesarias hasta 2 o más intervenciones. Lo bueno es que hoy con el desarrollo de las nuevas tecnologías, muchos procedimientos se pueden realizar por vía percutánea mediante punciones, sin necesidad de una cirugía abierta. Y una vez intervenidos, muchos pacientes con estas cardiopatías congénitas permanecen pues asintomáticos. Sin embargo, es fundamental una revisión por lo menos anual. Los avances en su diagnóstico y tratamiento han mejorado mucho el pronóstico, de forma que actualmente el 90% de niños afectados ya sobreviven a la edad adulta y en la mayoría de las cardiopatías congénitas, pues la esperanza de vida es una esperanza prácticamente compatible con la de la población general. Entonces ahí está, Lalo, hay que cuidarse y revisar nuestros corazones. Sí, claro, revisar los corazones y las referencias de nuestros familiares, ¿no? De saber, uno de mis abuelos padecía del corazón, mi madre padeció del corazón, de hecho mi abuelo materno, por parte de madre, falleció en un infarto, mi madre tenía angina de pecho, entonces pues la lógica señala que yo tengo mayor propensión a enfrentar ese tipo de problemas, pero bueno, finalmente cada quien sabe sus historias y vale la pena checarlos de manera muy especial. Tengo un amigo también que un gran número de hombres de la familia, de ese conglomerado familiar, había presentado problemas de cáncer de páncreas. Y entonces lo que hizo, ya tenían médicos, digo, ya se habían aclientado con médicos que podían entender ese problema y atenderlo. Y lo primero que han hecho es que todos los varones de ese conglomerado familiar se checan cotidianamente el páncreas para tratar de detectar de manera temprana la probabilidad de que tengan también que padecer el cáncer de páncreas, dado que, pero me decía así, por ejemplo, de 10 varones en esa familia, 6 o 7 habían padecido cáncer de páncreas. Entonces, los que han quedado ahí vivos, pues se checan el páncreas todo el tiempo porque saben que tienen esa propensión genética a padecer ese problema, ¿no? Así es, pues hay que cuidarse y hay que revisarse y hay que ver la historia clínica de nosotros, pero también de la familia. Así que bueno, ahí está. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa. En la pausa seguiremos leyendo la columna de Raimundo Rivapalacio y regresamos con
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien saludo rápidamente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Bien, Eduardo, buenos días. Duro el asunto del huevo, ¿verdad? Nos los vas a explicar por qué el huevo está. Y otra vez arremeten en contra del aguacate, a pesar de que es el rey del Super Bowl. No, nos van a dejar de fastidiar los gringos con el tema del aguacate, caray. Y bueno, y salió lo del INEGI hoy en la mañana, 7.91 la inflación Sí. al mes de enero. Sí, vamos a checar todos estos temas contigo, los revisamos, hacemos una pausa y regresamos contigo. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que se refiere a Brooklyn, el juicio paralelo, y escribe: la semana pasada, emanado de periodistas al servicio del gobierno de López Obrador y de propagandistas disfrazados de periodistas, empezó a circular la especie, magnificada por rumores en las redes sociales, de que los periodistas Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret y quien esto escribe, habían sido quienes habían difundido primero la detención de Jesús Reinaldo, el rey Zambada, en 2008, solicitada por Arturo Beltrán Leiva para evitar que lo dejaran escapar, como declaró de oídas el narcotraficante colombiano Harold Poveda, el Conejo, testigo de la Fiscalía. El dicho es falso y toda la documentación hemerográfica y videográfica de la captura lo demuestran, pero eso no importa. La falta de memoria, la no verificación de fechas o de hechos, la repetición sistemática de una mentira y la credulidad de muchos son suficientes. 3 periodistas ya fuimos mencionados con infundios y un medio y su propietario sobredichos ya fue colocado en el paredón de la presidencia por una declaración de otro delincuente, Héctor Javier Villarreal, en busca de privilegios. López Obrador dijo sobre los dichos y señalamientos a El Universal y a Juan Francisco Ili Ortiz que no había que adelantar conclusiones, pero ese mismo día en la mañanera difundió un video repitiendo las infamias con el pretexto de que, como todos los días desde que empezó el juicio, informa con un video de la audiencia del día anterior. Este ejercicio pretende contrarrestar las coberturas críticas del caso y los señalamientos sobre la fragilidad del caso que presentaron los fiscales. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, Juan Carlos, a ver, ¿cómo está el asunto del huevo? A ver, primero por la parte del huevo. ¿Cuánto ha aumentado el huevo en fechas recientes? Mira, en fechas recientes, lo que vemos es que el huevo estaba empezando el mes de diciembre sobre alrededor de 46 pesos, 47 pesos. Ahorita el huevo blanco ya está en 52 pesos y el rojo en 56. En enero del 2022 el huevo costaba 42 pesos y el rojo 44, es decir, de enero 22 a enero 23, el precio del huevo blanco ha subido 24% y el rojo 27%. ¿Y por qué razones ha subido? Tengo entendido que es un producto en el que somos autosuficientes, ¿no? Ahí sí que la demanda está cubierta y los mexicanos somos muy dragones de huevo, ¿verdad? Sí, somos en el mundo per cápita los que más huevos comemos, 24 kilos al año. Al día se comen más de 156 millones de huevos. Entonces, la realidad es que México es el cuarto productor a nivel mundial, con más de 3.160.000 toneladas. El gran productor es China, luego Estados Unidos e India. Y este aumento del huevo se deriva mucho desde el año pasado, que empezó una influencia aviar en Estados Unidos, que empezó en febrero y luego se extendió a 47 entidades de la Unión Americana, donde se tuvieron que sacrificar más de 58 millones de aves, principalmente de postura, que son las que dan el huevo, y esto trajo una menor oferta en Estados Unidos del 3%,
Y el huevo, pues está y estuvo en los últimos días en la Unión Americana a 120 y hasta 130 pesos el huevo. Y esto derivó que tuvo que intervenir la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por la alta especulación, y ya el huevo de Estados Unidos ha bajado a 94, pero esto creó en la frontera un tráfico, un tema de contrabando de huevo, porque no podemos exportar. ¿Quién iba a huevo. decir? Venían a México, compraban huevo y se lo llevaban a Estados Unidos. Así es, porque está a mitad de precio, no está permitido por temas sanitarios. Por temas sanitarios, muy castigado. Hay cárcel incluso a quien le cachen introduciendo huevos, ¿no? ¿No? Y alimentos que no están permitidos, Eduardo, y multas también a la gente que detectaron con esto, pero se entiende por el diferencial de precio. Y esto también vino a causar en México una especulación adicional, que en el mes de enero, que inician las clases, hay una mayor demanda, y en estas épocas la oferta de huevo es un poco menor por el frío, y esto está causando el tema, pues, de menor oferta, y esto está provocando que aumente el huevo. Ahora, para el sector productor, recuerda que los precios de las materias primas le han incrementado los costos, y también el precio del productor se ha visto incrementado, derivado también que los costos han aumentado por el costo del maíz y la pasta de soya. Pero sí vemos un tema de incrementos importantes, y está dentro de los aumentos más importantes de la canasta básica que platicamos la semana pasada contigo, del precio del huevo. Ya lo veíamos venir en tu programa, y creo que creemos que esto puede seguir aumentando en estos días, y esperemos que ya a finales de marzo y abril, que venga más oferta de huevo, el precio se estabilice y pueda bajar. Oye, ¿cuáles son los principales insumos? ¿Granos serán los principales insumos Es granos, principalmente maíz, sorgo, pasta de soya, es muy importante. ¿Esos elementos han aumentado mucho recientemente? Sí, recuérdate que venimos platicando en tu programa los aumentos por toda la guerra de Rusia-Ucrania, Sí. por las sequías y todo. Sí. En lo que va de la pandemia del 2020 al enero 23, los granos han subido 70%, la pasta de soya ha subido 30%, y en lo que va del año el maíz se ha incrementado 10-12%, y la pasta de soya 6%. Ha bajado un poquito derivado a que el peso está fuerte, entonces cuesta un poquito menos importar maíz y pasta de soya de Estados Unidos. Oye, y ¿México no ha tenido que sacrificar aves de postura? Sí, se sacrificaron, hubo influencia aviar en 12 estados, se 12. tuvieron que sacrificar 2 estados, 6 millones de aves. Afortunadamente, la Unión de Avicultores, en coordinación con Senacica, hicieron un trabajo muy importante sanitario y de bioseguridad. Tuvieron que vacunar a más de 140 millones de aves para bajar el tema de la influencia aviar. Afortunadamente, el mayor productor, que es el estado de Jalisco, que produce el 50% del huevo, ya está liberado hace unos días, y entonces, bueno, vemos un menor impacto en el tema de la avicultura en México, derivado de estas medidas que ha tomado la Unión de Avicultores con Senacica. Oye, qué interesante lo que nos estás comentando. Ahora dime, ¿hay exportación de huevo? ¿México exporta huevo? O No. sea, sé que México es un gran productor, ya nos has dicho, es el cuarto a nivel mundial, y México es una de las naciones, será la que más consume proteína de huevo. Sí, es importante. Sí, pues, per cápita somos los que más consumimos huevo. Fíjate. Nunca dejamos todas las mañanas de comer huevitos rancheros. Pues sí. Pues es que es como nosotros lo preparamos tan rico, pues por eso lo consumimos tanto, ¿no? Y además, es el producto de proteína que todas las familias de todos los estratos tratan de comer huevo, porque es el producto más accesible. Claro, esto de aumento del huevo pues viene a impactar principalmente a las familias que menos tienen, desgraciadamente. Sí, bueno, entonces tú prevés que hasta marzo más o menos se corrige el asunto. ¿Hay alguna estacionalidad? Sé que las gallinas ponedores
son muy explotadas, ¿no? Porque incluso los ponen en condiciones de que ellos ni siquiera se enteran cuándo es de noche, porque siempre les ponen una iluminación así perfecta, entonces ellos siguen, ponen, nunca descansan, pobres animales, caray. Pero bueno, ¿hay alguna estación del año, algún un periodo El del estacionamiento, como te digo, ahorita es una época de menor oferta, por por el eso, frío? de acuerdo al área de que tenemos en GSMA de estudios, lo que vemos por la estacionalidad histórica de los precios y la producción, que a finales de marzo, principios de abril, el precio tiende a estabilizar y a estar bajando. Bien, ya está en la parte del huevo. Vemos aguacate, el rey del aguacate. Ahí tenemos, Ernesto, una gráfica de el aguacate que nos puede explicar. Está bien, a ver si se ve. Bueno, y espero que en la televisión se vea más grande. A ver, tú nos platicas, porque está muy Sí, chiquito. en el caso del aguacate, bueno, pues es el ganador del Super Bowl, porque ha sido ya últimamente en los años un gran producto, ya que México es el principal productor de aguacate del mundo. Producimos el 28% del aguacate, producimos más de 2.600.000 toneladas. Nos sigue Colombia y Perú, y los principales consumidores de aguacate es Estados Unidos, México y Colombia. Y vemos que el aguacate, ahorita que viene el Super Bowl, las exportaciones van a ser de 107.000 toneladas, y principalmente los dos únicos estados que pueden exportar es Michoacán y Jalisco. La mayor parte de la producción va a ir de Michoacán. Se esperan 10.000 toneladas de Jalisco por primera vez que va a exportar aguacate en el Super Bowl, aunque ya empezó desde el año pasado a exportar. Y bueno, México, como señalamos, es el exportador número 1 del mundo, seguido de Perú, España y China. Y México exporta más del 84% del aguacate a Estados Unidos, luego a Canadá, España y Japón, que son sus principales mercados. Y esto por eso se le llama el oro verde, porque representa en las exportaciones casi 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y lástima, la criminalidad ya está jorobando a los productores, ¿verdad? Sí, hay un problema serio allá en Michoacán y en varios lugares, tanto en el corte como en los empaques, Qué y barbaridad. eso en varios ¿A productos. poco, oye, a poco, tú que sabes de ese mercado, a poco los joroban en el corte y aparte los joroban en el envío, en el traslado del aguacate? Porque ellos también van manejando el control del corte, del empaque, y bueno, también A ver, ¿a poco los explotan en cada proceso? muchas veces sí, los explotan a los que son los productores y también a los empaques. No, imagínese, joder al productor, joder al empacador y joder el traslado. No, bueno, en manos de quién estamos dejando la economía. Pues cómo no va a estar caro el asunto si tenemos que andar pagando a la criminalidad organizada para poder hacer las cosas de manera honesta. O sea, ni Hacienda es tan voraz. Así es, y ahorita pues hay casos muy fuertes en Michoacán, en Guerrero, poblaciones que han tenido que salir de sus hogares por el ataque de la criminalidad. Es lamentable lo que está sucediendo en muchas regiones del Qué país. barbaridad. No, bueno, les hemos dejado el terreno para que sigan avanzando y no lo desaprovechan. Qué barbaridad. Oye, pero aparte los norteamericanos están otra vez insistiendo, empezando a fastidiar el asunto del aguacate mexicano. Sí, hubo una demanda que presentaron porque México siempre se le ha criticado por el tema ambiental, porque se ha incrementado la superficie, por el tema de que con la demanda el precio manda mucho. Hay superficies que estaban en maíz, otros productos que se han ido a aguacate, y el tema ha provocado que gente se esté quejando de que México no está cumpliendo de acuerdo al TECMEC los temas del medio ambiente, del trabajo infantil y de varios aspectos. Y pues vamos a ver qué sucede si la representación comercial de Estados Unidos acepta esta queja y la puede llevar a un reclamo al gobierno mexicano y en su caso a un panel de controversias, aunque lo vemos todavía eso lejano, pero siempre ha habido por parte de productores de Estados Unidos y todo, quejas porque tenemos grandes productores mexicanos que se la están jugando, y eso ha hecho que México sea el séptimo exportador
agroalimentario del mundo y principalmente de frutas y hortalizas, donde México está jugando un papel muy preponderante en muchos productos. Bueno, Juan Carlos, gracias por explicarnos cómo está el asunto del huevo. Es un producto fundamental en México. Gracias por explicarnos lo del aguacate. También te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno, hasta muy pronto. Buenos días y saludos Que a tengas todos. excelente día. ¿Tú te gusta el fútbol americano? Claro, vamos a verlo. ¿Sí? Oye, Sí. ¿quién ganó? ¿Quién va? ¿Quién va a jugar? Yo no sé. Yo creo que va Águilas, está más fuerte que ¿Va ahorita. Águilas? ¿El América? No, Águilas de Filadelfia contra los de Kansas City. ¿Sale? Ah, sí, ese fue el final. Bueno, ya pues no sé, a mí me da media flojerita el fútbol americano, la verdad. Hay que verlo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, con un Hasta luego, buen día. bello aguacate, avocado. Muchas gracias. Muy bien. Felicidades. Gracias. Tenemos saludos, Belén. Tenemos saludos, claro que sí, desde Facebook. Muchas gracias a Jorge Vázquez, hasta Arizona, un abrazo. Alfred Rojas también, hasta Puebla, un abrazo. Café entre amigos nos dice y nos saluda y nos dice felicidades. Muchas gracias, María Enriqueta Hermida. Saludos desde San José, Costa Rica. Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién nos saluda desde Costa Rica? María Enriqueta Hermida. ¿Hermida? María Enriqueta Hermida está en Costa Rica. Pregúntale qué diablos está haciendo por allá. Claro que sí, ahorita le preguntaremos. Leonardo Llamas Jiménez, también hasta Chihuahua, y por supuesto a nuestro queridísimo Raúl Chávez Zamudio. Gracias, un abrazo a todos ustedes. Y ya le mandaste el mensaje al mexicano que hoy mandó frutas, que mandó flores a Japón. Flores, ya le mandé el mensaje y espero que nos conteste pronto. Sí, me interesa, de veras me interesa esos casos, hay que cacarearlos y hay que demostrar qué difícil es reunir las expectativas y los requerimientos para poder exportar flores a Japón. Es una bronca. Me imagino que hay una serie de normatividades sanitarias muy importantes y vale la pena que usted conozca el esfuerzo que hay detrás del trabajo de exportación. Pero el turismo tiene mucho que decir. Los saludo al doctor quien es nuestro colaborador para nuestra fortuna y la de usted, el doctor Francisco Madrid. Gracias, ¿cómo estás, doctor? ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? Muy bien, buenos días. Hablaremos de dos cosas. ¿Cómo fue la economía turística con los datos que tenemos tercer trimestre del año pasado? Y los primeros datos duros de cómo va el turismo en este 2023, Eduardo. Oye, veo que estás en la Ciudad de México, ya tenías un récord de puro Cancún. Los viajes ilustran, a veces hay que estar en casa también. Sí. Me imagino que en casa te han de traer corto con el asunto que ya te vas otra vez, ¿no? El clásico. Pero Pues ya sí. empiezan los viajes de nuevo gracias a que la pandemia va quedando atrás. Ya te cuento después, pero ahora sí vamos a estar moviditos. Pero parece mentira, pero uno se fastidia de viajar, ¿eh? A veces uno se fastidia de viajar tanto. En alguna época de mi vida profesional tuve 5 viajes a Europa en un año. Y ¿En un año? En un año. Entonces decían, no, que a Europa, no, si yo ya no quiero ir a Europa. No, Lucía, no, ya me cansé, no, estar haciendo maletas, no. Y sí, cansan, también los viajes cansan. Ya te contaré un día, pero en el año 2000, crucé 23 veces el océano. ¿Qué eres piloto? No, trabajaba en la Organización Mundial de Turismo y la sede está en Madrid. Yo era el director para América, entonces tenía que venir a atender los países en esta región. ¿23 veces? Sí, 23 veces. ¿2 por mes? Sí. Bueno. Un día viajé de la isla Margarita, Venezuela, a Salvador, en Bahía, pues en Brasil. Brasil. Pero vía Madrid. ¿Vía Madrid? Sí. Qué ilógico. Volé Margarita, Caracas, Madrid, Madrid, Salvador, Bahía. Qué barbaridad. Bueno, un día nos das, en un puente nos platicas ese asunto, porque sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Regresamos. Ahora nos vemos. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador García Soto escribe, empieza nuevo show. PGR cita a abogados por caso Colosio. A unas semanas de que se cumplan 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y con el fiscal Alejandro Gertz Manero, que cumple ya 2 meses ausente de su cargo por enfermedad, la Fiscalía General de la República comenzó sus nuevas investigaciones sobre el magnicidio del ex candidato presidencial del PRI con un citatorio oficial que giró a 2 abogados de Tijuana que intervinieron en la primera declaración ministerial de Mario Aburto Martínez, asesino confeso y solitario de Colosio. Se trata de los abogados Javier Alfonso Carvajal Mercado y Marco Antonio Mezcliz Mercado, quienes debieron comparecer ayer miércoles a las 10 de la mañana en las oficinas de la Delegación Estatal de la FGR en la zona del Río de Tijuana. Así inicia una nueva investigación de un caso ocurrido hace 3 décadas, mientras la Fiscalía acumula un sinfín de expedientes y casos sin resolver, pero ahora la prioridad será tratar de encontrar nuevos indicios, evidencias sobre la muerte de Colosio. No es difícil advertir que en el escritorio del ausente fiscal y del resto de los fiscales de la FGR hay asuntos mucho más apremiantes y graves y urgentes que un magnicidio ocurrido hace 30 años y sobre el que difícilmente encontrarán nuevas líneas o evidencias 3 décadas después. Mucho más relevante en estos momentos están los desvíos millonarios denunciados en Segalmex hasta por 9.500 millones de pesos, sobre los cuales la Secretaría de Agricultura ha presentado ya 53 denuncias penales, de las cuales se desconoce su avance. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. De acuerdo con el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, el Caribe mexicano tendrá un boom en la llegada de turistas canadienses, pues pronostica que se incremente en un 200% para el verano de 2023. Asimismo, prevé que el sector de los cruceros crezca. Tenemos muy buenas perspectivas que nos han compartido todos los sectores con los que hemos podido platicar. El turismo de cruceros viene a recuperarse completamente este 2023 con una posibilidad de crecimiento, manifestó Cueto Riestra. Así lo más importante de este día. Verónica Herrera, en torno al turismo. El turismo, se habla mucho del turismo, doctor. Estamos fincando quizá demasiadas esperanzas en un sector. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Puede México, con el reto de reactivar el turismo y convertirlo en un puntal de la economía? Ya es de alguna manera, pero me refiero que sea más destacado en la economía nacional. Yo creo que el tema es que ya lo es y que hemos sido muy malos para vender el camello. Como sabes, yo dirijo un centro de investigación en la Universidad de Anáhuac, el Cicotur, que nace justamente con esa idea. O sea, el problema es que el turismo no es relevante en la agenda pública y hay que asumir desde el sector, pues una culpa de... El problema es que, siendo tan importante como es, contribuyendo casi con el 9% de la economía en un año normal, con más de 4 millones de empleos, con un papel estelar en la balanza de pagos y un sinnúmero de bondades, a pesar de todo eso, pues no tiene ese reconocimiento. Lo que nosotros pensamos es que no hemos vendido bien el camello porque no hemos creado una buena narrativa. Es decir, México es un país turístico porque somos simpáticos y porque tenemos bonitas playas y tenemos pueblos mágicos y ciudades coloniales. Y hasta ahí se queda la discusión en el tema turístico. La actividad tiene muchísimos retos porque es muy compleja su operación. El producto turístico es una suma de bienes y servicios de naturaleza pública y privada y necesitas una amalgama muy bien orquestada para poder satisfacer a un mercado que es muy exigente y que tiene muchas opciones a la mano en un entorno como el actual de altísima competencia.
un turista cuando visita el país, pues tiene que ver, aunque él no se dé cuenta, con probablemente 40 o 50 autoridades, desde el momento que ingresa al país, la autoridad aeronáutica, previamente un convenio bilateral, aduanas, migración, la parte fitosanitaria que está esperando en el aeropuerto y un sinnúmero pues de otras cosas. Entonces sí tendríamos que ser mucho más cuidadosos de remover obstáculos que lo sigue teniendo y de atender pues, esta problemática porque el sector es capaz de entregar muy buenas cuentas. Escuchábamos hace un momento los dichos del secretario de Turismo de Quintana Roo, mi buen amigo Bernardo Cueto, y él lo que dice es, pues me parece que correcto, se deja influir por la realidad. Ya te doy el primer dato que tenemos de cierre de enero de 2023. Cierto, vamos a comparar con un enero de 2022 atípico, porque teníamos el año pasado Omicron presente, pero Sí. bueno, veníamos ya con un año más o menos normalito. En el aeropuerto de Cancún tenemos más de 30% de aumento de pasajeros internacionales. Es espectacular, Eduardo, espectacular, porque no nos estamos comparando con los años malos, muy malos de la pandemia, 20 y 21, sino con un año bastante normalizado, 32.2%. Es decir, 500,000 pasajeros adicionales. Pues es cierto, es de esperar estos buenos resultados. Y esto no solo pasa en el aeropuerto de Cancún, en realidad porcentualmente el impacto fue más alto, el crecimiento fue mayor en Los Cabos y en Puerto Vallarta, 41% en Los Cabos y 50% en Puerto Vallarta. Por cierto, en Puerto Vallarta seguramente con un componente significativo de canadienses en estos datos, ¿no? Ahora, del otro lado, del lado de los retos, es que aquí tienes seguramente el 70% de todos los turistas internacionales en solo 3 aeropuertos. El gran tema es cómo sí potenciar el crecimiento, pero llevándolo a otros lugares y no a estos lugares que han hecho muy bien la tarea, no tienen la culpa ellos, pero que son los que concentran, odio la palabra acaparan, pero alguien podría decir acaparan, la atención de los turistas internacionales. El turismo internacional que viene a México sigue dominado por una búsqueda de sol y playa. Tenemos que hacer mucho más con otros segmentos, la cultura, sobre todo la naturaleza, la propia expresión de cómo somos los mexicanos, en fin, esta riqueza de la que tanto nos preciamos. Creo que los datos hablan de un momento formidable del turismo. Tuvimos días recientes la información de INEGI sobre la marcha de la economía turística para el tercer trimestre del año pasado y te puedo decir que ya estamos recuperados. Ya casi deberíamos dejar de hablar de recuperación. El crecimiento del PIB turístico, por lo menos en una aproximación, tercer trimestre del 22 contra el tercer trimestre del 2019, ya está en terreno positivo, 0.9%, como estamos viendo en pantalla. Este es un dato formidable, no lo parece, pero es formidable porque recuerda, Eduardo, y recuerde, amable auditorio, que el mundo cerró el año pasado todavía con una caída del 37%, ¿no? En la llegada de turistas internacionales, y México está creciendo. Falta mucho por hacer, sí, hay muchos retos, sí, en algunos temas estamos colgados de alfileres, como el tema de la seguridad, como el tema de la seguridad contractual, que ya comentábamos aquí varias veces con el problema de los taxistas en Cancún, sí, pero también hablemos bien del camello, ¿no? Y el turismo le está regresando a México mucho de lo que le dejó de dar durante la parte más dura de la pandemia, Eduardo. Oye, a mí lo que me preocupa como mexicano es el gobierno va a decir, ya ven, no le invertí ni un quinto y solito el turismo hizo, ya ves que tomó toda, vale la pena dar contexto, que tomó toda la bolsa de la promoción turística, se la metió al trenecito Maya, ¿no? Entonces ahí va el trenecito Maya y nos quedamos sin nada de promoción turística de México en el mundo, nada. Y el gobierno va a decir, ya ven, yo tenía razón, ahí está, ¿para qué necesitamos la promoción? ¿No? Y en una de esas nos comen el mandado a otros mercados porque sí hacen promoción y tienen bolsas importantes para invertir.
Ese es el tema para adelante, ¿eh? O sea, nos beneficiamos de una condición extraordinaria de mercado en la que la mayor parte de los países estaban, digamos, fuera de la competencia. México, por una combinación de factores que hemos comentado, logró mantenerse ahí presente, pero en la medida que esa competencia se va a incrementar, se va a acrecentar, porque están regresando los destinos, y del otro lado, porque la economía del mundo empieza a aflojar, probablemente no haya recesión, pero ciertamente desaceleración lo está viendo. Entonces, estos grandes, estos magníficos datos que hoy podemos ver podrían malograrse. No creo que haya digamos, un derrumbe, porque los empresarios hacen su tarea, porque los gobiernos locales hacen su tarea, pero ciertamente sí que puede haber una afectación. Y sobre todo, digamos, la preocupación de vivir siempre con el Jesús en la boca, ¿no? De que no vaya a descarrilarse esto porque hay una crisis de inseguridad en algún lugar, porque nos pasa algo en algún otro lugar. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, hay un escenario tan competido, en cualquier momento puede descarrilarse esta buena marcha que hoy estamos observando. Híjole, qué difícil, porque sí necesitamos invertir al turismo, tenemos que invertir mucho. Un buen escándalo de inseguridad y se nos va el turismo, ¿no? Se nos va con una facilidad y el gobierno federal ha tolerado a los criminales y hacen lo que se les pega a su gana, está en manos de ellos el país o gran parte del país o algunas regiones al menos sí están dominadas por ellos. Hace un momento y creo que no pudiste llegar a escuchar lo que dice Juan Carlos Anaya, el invitado anterior, donde resulta que explotan a los a los aguacateros, a los productores de aguacate, los extorsionan en el corte, ¿sí? Para que puedan cortar y para que los árboles estén ahí, ¿no? Los extorsionan en el empaquetado, en las empacadoras, y los extorsionan en el traslado del producto. Sí. Bueno, pues ¿y cómo no vamos a tener inflación, no? Y el problema es que es es un asunto muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Ciertamente tenemos como país un gran tema en materia de Estado de Derecho, ¿no? Y esto, digo, hay un funcionamiento más o menos regular en el que estas cosas, pues desafortunadamente nos acostumbramos a ellas y afloran solamente cuando hay una crisis en algún punto de la cadena de valor, como es en este caso. Y ese es el riesgo en el que estamos permanentemente inmersos en la actividad turística, Sí. que ese eslabón débil de la cadena pues pueda quebrarse y entonces el conjunto de la cadena lo sufra, que es, por cierto, justo el tema de los taxistas en los destinos del Caribe mexicano. Ese es un buen ejemplo. Pero como ese, en una actividad que depende de la suma de esfuerzos de tantas industrias, pues hay mucho más riesgos, ¿no? Yo diría, buenos resultados, van a seguir siendo buenos resultados por lo menos todo el primer semestre, pero retos mayúsculos y por tal razón la política pública o el conjunto de políticas públicas tendría que poner mucha más atención en el tema turístico. Sí. Ya después platicaremos, siempre he tenido ganas de preguntar si el trenecito Maya va a servir para algo, pero bueno, de eso hablamos en otra ocasión. Por lo pronto te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y espero que llegue el próximo jueves para volver a tener contacto con estos temas tan importantes que tú dominas. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Eduardo, buenos días. Gracias, que tengas muy buen día, gracias. Ya después de una pausa, en donde vamos a dar la lectura de Salvador García Soto de la columna que habla del caso Colosio. Mira, vamos a decir que vamos a hablar del caso Colosio y vamos con Pablo Álvarez y Casa después de esa pausa comercial. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento que titula a su columna Jaque Mate, Parto de los Montes, y escribe: la respuesta del presidente López Obrador ayer me pareció sensata y equilibrada.
El exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, declaró el 7 de febrero que el entonces gobernador Ney González le dijo: acabo de llegar de una reunión muy importante en Ciudad de México con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, donde nos dijeron que la línea era el Chapo. El expresidente Calderón respondió en Twitter: nunca negocié ni pacté con criminales. La reacción de muchos fieles de la 4T fue considerar que ya estaba aprobada la complicidad de Calderón. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, declaró que él se presente, que les explique a los mexicanos. Por eso yo señalaba puntualmente eso, como dicen en mi pueblo: te haces bien, pero bien que lo eres. Pues que venga y que nos explique. Epigmenio Ibarra comentó en Twitter: celebro que en el juicio de Genaro García Luna se hayan señalado a Felipe Calderón y espero que el gobierno de los Estados Unidos y sus fiscales hagan bien su trabajo, y si ya lo nombraron, no dejen de acusarlo. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, pidió no adelantarse vísperas. Esto tiene que demostrarse. Si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero, ahí tendrá el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, que explicar bien qué fue lo que pasó. Porque es increíble que tiene 3 años detenido, se supone que se tienen todas las pruebas y resulta que es el parto de los montes. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Bien, ¿de qué quieres hablar hoy? Hay muchos temas. Pues mira, el tiempo se nos agota, yo creo que nos vamos por inflación. Vámonos, inflación. Salieron inflación al consumidor y al productor. Al consumidor, la inflación repunta un poco, de 7.82 a 7.91, el índice general. El subyacente también sube de 8.35 a 8.45 en variación anual, de diciembre a enero, quiero aclarar. Y también la no subyacente sube a 6.32. Esto lo marcó básicamente la pauta a la primera quincena que comentamos hace 15 días. Hay una buena noticia por ahí que está muy escondida, que es que la inflación de la segunda quincena de enero ya fue más baja que la de la primera quincena de enero en tasa anual. Pasó de 7.94 a 7.88. Entonces hay, digamos, como una señal mixta. O sea, tenemos una inflación más elevada por el mes, sí, pero en la segunda quincena ya hubo una menor inflación en tasa anual. En la inflación al productor las noticias son mejores. Tenemos una inflación que en tasa está ya abajo del 4%, Eduardo. Estamos en 4.82 en la inflación de producción total, pero la de bienes intermedios ya estamos en 3.59 y en la de bienes finales en 5.31, pero la tendencia ha sido a la baja consistentemente desde hace un año. Eso es una buena noticia para inflaciones del futuro, ¿no? Sí, porque va a haber menos traslado de precios de los productores de bienes y servicios a los bienes de consumo final. Entonces, creo que la señal que nos ha dado Banco de México de que la inflación va descendiendo, sí digamos, se confirma por estos datos de inflación al productor. Bien, son buenas noticias en general, ¿no? Ahora, toma en cuenta que enero está aumento salarial al mínimo
¿no? Ajustes salariales en general y más al mínimo. Están nuevas vacaciones, que bueno, no creo que eso haya impactado de manera muy importante, pero sí hay un aumento en la carga social del empleo formal, y esos tres componentes, más la inflación de expectativa, que mucho mundo, un productor de pasteles, por ejemplo, un pastelero, una pastelería dice, no, yo no puedo estar aumentando precio cada mes, entonces ajusta de una vez los precios contemplando la probabilidad de que en el primer tramo del año tenga que andar cargando con un 8 o 10% de inflación en sus componentes básicos, ¿no? Mira, todos los eneros son iguales, por eso se llama la famosa cuesta de enero. Y esta cuesta de enero sí estuvo un poquito más empinada que la del año pasado. Este año la inflación mensual fue de 0,68 y en 2022 fue de 0,59. Pero en 2021 fue de 0,86. O sea, sí tenemos, digamos, como un impacto estacional fuerte, pero creo que la tendencia es a la baja. Pero obviamente el Banco de México no va a bajar la guardia. Hoy sube las tasas de interés. Mi expectativa es que replique el movimiento de la Fed para mantener el diferencial de tasas, y eso ayuda a que el tipo de cambio se mantenga bastante fuerte y eso contribuya a reducir la inflación importada. Sí, porque hoy el peso mexicano recupera otra vez terreno frente al dólar estadounidense. Aquí lo noté, está, bueno, ahorita 18.88. Bueno, al Sí, menos estaba 18.88 cuando empezamos este espacio informativo. sí, ayer cerró en 18.94, sí va apreciándose, ¿no? Sí, déjame checar ahorita a ver cómo va. Ya ves que puede llegar a variar. Nosotros le estamos dando el dato en tiempo real. Entonces, eso, ahí está ya. Está, le digo que está ahorita, sí, 18.86. Ganó todavía un par de centavos más. Pero bueno, pues ahí está. Va a regresar por sus reales. Quiere tocar a fuerzas 18.50. Vamos a ver cómo es la decisión de la Junta de Gobierno, si va a ser votación dividida o va a ser votación unánime. Pues ya está el nuevo muchacho, ya ni sé ni cómo se llama el nuevo muchacho, el Omar ruso. Mejía, Omar. él es muy cercano a Galia, de hecho Pues sí, pues trabajó que como asesor de Galia. le cargaba el portafolio a Galia. Era asesor de Galia. Sí, eso es lo Imagínate, que un poco desmerece, ¿no? Que alguien que era asesor de repente de un brinco tan alto, ¿no? asesor es un asunto elegante. ¡Ay, A ver, chichincle! yo no lo conozco, no voy a juzgarlo, ¿no? Porque de repente no podemos prejuzgar, Bueno, ¿no? tienes razón, tienes razón. ¿No? Pero lo que sí es que fue una decisión extraña cuando antes estaba alguien de mucho mayor nivel como Gerardo Esquivel, ¿no? Sí, hombre, caray. Además, era importante que en el Banco de México estuviera una persona que tiene una visión muy clara del problema de la pobreza en el país. O sea, finalmente tienes a alguien con esa sensibilidad en el Banco Central, que es una sensibilidad que le hace falta a cualquier banco central en el mundo. De hecho, el tema social, que no se pierda de vista la política monetaria y sus consecuencias dentro de los problemas sociales que existen en el mundo. Así es. Pues mira, esos son los datos. Yo creo que el balance es bueno, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque 7,91 es una inflación muy alta todavía, Eduardo. Sí. Y O sea, entre nos más, esperan varios incrementos de tasas. entre más, sí, tú qué, ¿a dónde le estarás viendo que llegue la tasa en Mira, México? yo creo que la tasa se puede ir 11.50. fácil a 11,50, Eduardo. Pero es un, digamos, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Una es el efecto rezagado de los incrementos. Hay que reconocer que México comenzó a subir las tasas mucho antes que la Reserva Federal. Sí. Y también el otro caso es que la inflación de México es más elevada que la de Estados Unidos. Y antes era al revés, ¿eh? Llegó a ser ¿Sí? al revés. Sí, pero el último dato que es de Estados Unidos, que es 6,5, comparado en diciembre, comparado con el de México, era 7,82, Eduardo. Entonces, que no se nos olvide que a pesar de los subsidios a la gasolina, la inflación en México fue más alta el año pasado. Tu micro.
¿Habrá alguna buena noticia por ahí para, en función de ella, valorar la lucha contra la inflación? Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Eduardo, y saludos al auditorio. Muchas gracias. Igualmente, tenemos buenos saludos a los saludos, Belén. A ver, por favor, tu micrófono. Tenemos algunos saludos, decía, claro que sí. Decía Jorge Aguilar, dice, muchas gracias por las felicitaciones de la vez pasada a mi hija y pues ya estamos listos para irnos a la escuela. De Bueno. Paulina y Macarena, muchas gracias. También tenemos a Saraí Pérez, que ya está rumbo a su trabajo y dice que está lista para escucharnos, bueno, que ha estado lista para escucharnos desde bien tempranito también. Bien, bueno, vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura, a iniciar la lectura de Sergio Sarmiento, que habla del parto de los montes. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Sergio Sarmiento, que escribe sobre el parto de los montes en Reforma. Y dice, un testimonio de oídas difícilmente puede ser una prueba definitiva. Más aún, a pesar de que el presidente ya da como hecho que García Luna es culpable de negocios ilegales, hasta el momento la Fiscalía solo ha presentado testimonios de testigos colaboradores que suelen intercambiar por beneficios judiciales, sin aportar pruebas concretas. El 24 de enero, cuando apenas comenzaba el juicio, Andrés Manuel López Obrador declaró: hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes. Ya se está hablando de sus cómplices, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, una tragicomedia. El presidente sabe que es fácil difamar. A él se le ha acusado también de tener un acuerdo con el Chapo, pero lo que hay son simples inferencias por la liberación de Ovidio Guzmán, ya recapturado, y por el saludo a la madre del Chapo, Consuelo Loera, el 29 de marzo de 2020. El saludo fue un error político, como sus palabras: te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta. Pero ni el saludo ni la frase son pruebas de complicidad. El presidente está tan seguro de su inocencia que no hizo ningún intento por ocultar el encuentro. La acusación a García Luna de complicidad con el narco, la misma que se lanzó contra el general Salvador Cienfuegos, que el gobierno mexicano rechazó por basarse solo en testigos colaboradores, es muy importante. Una cosa es que el gobierno mexicano no tenga capacidad para frenar al narco y otra que algunos de sus altos funcionarios estén coludidos. Está aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Organización Mundial de Turismo acaba de incorporar al Observatorio Turístico de Yucatán en su red internacional de observatorios del turismo sostenible, INSTO por sus siglas en inglés. Este observatorio se creó en 2018 para generar y procesar información relacionada con el desarrollo turístico. Gracias a su trabajo, se han identificado los principales retos y oportunidades y se han podido formular políticas adecuadas para sustentar el desarrollo sostenible de los destinos en general, incrementando así su competitividad. Su incorporación a la INSTO ayudará a que Yucatán gestione el desarrollo turístico de manera responsable y sostenible. Bien, vamos ahora con Mauricio Jalife. Mauricio Jalife es un abogado muy destacado en cuestiones de patentes, marcas, derechos de autor. Nos habla hoy de las franquicias y de la confianza que representa para quien quiere iniciar un negocio el comprar este modelo de adquirir una franquicia que corre ligeramente menos riesgo de lo que correría si él inicia de cero un negocio, porque finalmente el tema de la franquicia ya trae implícito el hecho de que tiene el know-how
y si hay franquicias muy poderosas con un compromiso muy certero con quienes las adquieren para estar buscando cuál es el lugar adecuado para tener una mayor garantía de éxito. Como dicen, hay 3 elementos clave de un negocio o para que un negocio tenga éxito, que es la ubicación y la ubicación. Vamos con Mauricio Jalife. Hola Eduardo, me da mucho gusto saludarte igual que a nuestros amigos de En torno al dinero. Y pues mira, para platicar de un tema que yo creo que para mucha gente es importante, habíamos comentado sobre esta pues proyección, esta idea que existe en la Asociación Mexicana de Franquicias y en algunos analistas de que este año va a ser un año de mucho crecimiento en el sector franquicias. Se espera un crecimiento pues de alrededor del 12%, lo cual pues en general siempre es un crecimiento superior a lo que el propio crecimiento de la economía reporta. De hecho, a veces prácticamente lo dobla. Pues un poquito recibimos algunos comentarios preguntando por qué sucede este crecimiento, qué es lo que se espera que eventualmente en el 2023 tengamos pues este pronóstico optimista, vamos a llamarlo así, este buen escenario. Mira, Eduardo, yo creo que de lo que vamos platicando con diferentes franquiciantes, yo creo que hay buenos augurios, particularmente por un cambio de tendencias y algunas modificaciones en el escenario que se han gestado a partir de la pandemia. Las franquicias de alguna manera se adaptaron bien, digamos, a ese entorno tan complejo. Surgieron muchos nuevos negocios, por ejemplo, de este tipo dark kitchen o negocios que no necesariamente tienen un local en la calle y que están pues disponibles para poder satisfacer, digamos, la creciente demanda de consumidores desde sus casas, lo cual pues ha abierto todo un sector, digamos, de nuevos negocios muy interesante. Por otra parte, yo creo que los ajustes que sufrieron, y eso lo reportan algunos franquiciantes, algunas rentas, algunos valores de traspaso que ya habían alcanzado en ciudades como México, como Puebla, como Guadalajara, como Monterrey, Mérida, valores realmente exorbitantes, pues de alguna manera han bajado, se han reducido sensiblemente, ha aumentado la oferta de locales a partir del cierre de algunos negocios tradicionales, y eso ha generado pues que existan opciones y consecuentemente una reducción en ese costo que era pues francamente impagable ya en muchos planes de negocio. Entonces, que esa tendencia también muy buena. Y yo creo que una tercera tendencia, lo que está ayudando muchísimo que el sector pronostique una buena reacción post pandemia, es que pues de alguna forma mucha gente o se quedó sin trabajo, ¿no? Algunos simplemente ya dejaron de laborar en la forma tradicional que lo venían haciendo, o muchos otros se han acomodado de tal manera que han encontrado espacios probablemente disponibles trabajando en línea, pues ahora tienen algunos espacios como para pensar en hacer un proyecto empresarial durante esos tiempos, esos lapsos. Y los negocios de franquicia, pues evidentemente se adaptan, se ajustan muy bien a este tipo de requerimiento, porque se trata, pues digamos, de una experiencia acumulada, de negocios que ya han probado, ya se han equivocado, ya han ajustado, y que te entregan pues también una marca que normalmente utilizas y que hace que la gente pues simplemente cruce la puerta del negocio, porque es una marca que se conoce en términos generales y con una prueba ya de mercado, con una fórmula ya pues muy acreditada en el sentido de que es un negocio exitoso. Todo eso hace que las franquicias sean atractivas y que consecuentemente pues estén aprovechando, digamos, estas nuevas tendencias o estas tendencias que han surgido a partir del término de la pandemia de una manera muy favorable. Eso pues también, Lalo, al final debe llamarnos la atención en el sentido de lo necesaria que es una reforma en la parte legal. Si bien es cierto que el sector ha venido creciendo, pues digamos de una manera responsable, de una manera madura en México en las últimas 2 décadas, pues ya tenemos muchísimos años con la última reforma desde el año 2006 sin tocar esa legislación, y es evidente que hay muchísima experiencia acumulada, muchos casos que nos dan información muy valiosa como para realizar algunos pequeños ajustes en la ley
que pues precisamente permitan, digamos, al sector en este punto de coyuntura, pues tener un crecimiento adecuado, un crecimiento muy respaldado, con una ley que pueda pues proveer contratos justos para las partes, ¿no? Y erradicar algunas prácticas que honestamente son absolutamente indeseables en el sector y que por lo tanto, pues digamos que eliminarlas podría traer, yo creo que también mucha confianza, que al final pues es la gasolina del cual se alimenta justamente el fenómeno de franquicias. Hasta aquí el comentario, Lalo, y que por favor nos puedan seguir en las redes sociales. Claro que sí, gracias, Mauricio. Bueno, vamos, antes de despedir, siempre damos un repasón ahí a un tema muy doloroso para la humanidad, y sobre todo porque en México hemos vivido muy de cerca las consecuencias de terremotos, y eso nos hace mucho más empáticos con lo que está sucediendo lamentablemente en Turquía y en Siria. A ver, Leti, ¿cómo van las cosas? Lo Pues último mira, que se sabe. la última actualización es que la cifra de muertos ocasionados por los terremotos del lunes ya supera los 17,500. La última actualización del gobierno turco. Y contando, Sí, desde luego. Y contando. En Turquía, 14,351 y heridos 64,000. He visto unas escenas desgarradoras, en serio. Cómo celebran, y así debe de ser, por supuesto, cómo celebran cuando encuentran a un niño o una niña, un padre que le sostiene la mano a una hija que falleció. Sí, es una tragedia. ¿Cómo hidratan a los niños con tapitas así porque no acaben las botellas? No, de veras, o sea, qué barbaridad. Te interrumpí, perdón. Desafortunadamente, Lalo, los equipos de rescate continúan la búsqueda, pero ya con pocas esperanzas, por las gélidas temperaturas y la superación del plazo de 72 horas. También hubo un reporte ya por parte de la misión mexicana que está en Adiamán, una de las 10 provincias afectadas, a las que se les asignaron 70 edificios colapsados. Hasta ahora, desafortunadamente, no han encontrado personas vivas. 70 ubicaciones. 70 edificios son los que se les asignaron a esta misión mexicana. Y bueno, de la Cruz Roja, de la Marina y del Ejército, ¿no? Y sí. topos. Sí, también, bueno, al parecer, Lalo, los topos están llegando como por su cuenta, y porque además son como 3 grupos diferentes. Entonces, bueno, están llegando. Y también anunció el secretario de la Defensa que el centro de acopio del gobierno se va a instalar en el AIFA. ¡Ah, no inventes! ¿Cómo hasta el AIFA? Eso fue lo que dijo. Ay, bueno, digo, sí, para ver quién desalienta, va hasta allá, ¿no? Horas, pues claro que sí. Debe estar en el Zócalo y en el Estadio Azteca, o sea, en los lugares a donde va. No, pues ganas de fregar de que no vayas hasta allá. 2 horas para ir a entregar una bolsa de ropa o de comida. O sea, ¿cómo? No fastidies. O sea, se trata de ser solidarios con Turquía y con Siria, no ser solidarios con el AIFA. O sea, ¿cómo se les ocurren, carajo? Ay, de veras. Uf. La embajada de Turquía está recibiendo apoyo. Sí, mejor con Turquía directamente. Sí, porque dice que en el caso de Siria ya va a llegar el apoyo vía la ONU por el tema que hay de ¿Puras habas? No, por el conflicto que hay, por el riesgo. De todas maneras, cualquier aportación va a ser insuficiente, lamentablemente. Bueno, ya nos va. Muchas gracias, Leti. Qué barbaridad. Nada más, no deja de hacer uno corajes con este gobierno. A ver, nos vamos, Belén. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana en punto de las 6. Haga de un excelente día. Adiós. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.